esto, que todavía es de día, vamos a hacer la predicación de hoy, que se titula El bautismo del Espíritu Santo. Estamos estudiando el libro de Juan, versículo a versículo, porción a porción, palabra a palabra. Juan nos lleva desde la creación hasta, veremos dónde nos lleva Juan. Pero podemos decir que hasta el momento hemos dado 6 pasos de gigantes. El primero es que Juan empieza con Dios. El verbo es Dios. Estas son las palabras iniciales del apóstol Juan. El segundo punto es que este verbo es la vida, tiene la vida, de él proviene toda la vida. El tercer punto es que es la luz del mundo. Este verbo, esta vida, es la luz del mundo que viene a iluminar en la oscuridad donde reina el pecado. El segundo punto es que esta vida, esta luz, este Dios se hizo hombre en Jesucristo, en Jesús. La semana pasada vimos cómo este hombre se le denomina el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy nos veremos cómo este hombre es el que bautiza en el Espíritu Santo. Vamos a leer en Juan capítulo 1, otra vez porque son los versículos que atañen a esta predicación, de los versículos del 29 al 34. Al siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. En la porción que hemos empezado a leer cuando hemos iniciado el culto sobre el bautismo de Jesucristo, Juan el Bautista se queda sorprendido de que venga Jesús a ser bautizado con él, porque le dice: tú eres el que me tienes que bautizar a mí y no yo a ti. Sin embargo, Jesús dice: tenemos que cumplir la justicia tal y como nos toca. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hay diferentes posturas dentro del mundo cristiano, hay diferentes maneras de entender el bautismo del Espíritu Santo, pero hoy bíblicamente vamos a tratar este tema y vamos a aclarar o a especificar claramente qué es el bautismo del Espíritu Santo. Si queréis buscar en Romanos, capítulo 6 y versículo 4, va a ser el versículo clave de toda la predicación de hoy. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es sumergir al hombre entero en el río del Espíritu Santo y al surgir ser una nueva criatura. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo
significa sumergir algo dentro de un líquido. Es una palabra que se utilizaba en la cocina. Cuando se bautizaban las acelgas, se sumergían dentro del agua para poder cocinarlas. Es una palabra que se utilizaba en muchos ámbitos. Era sumergir algo por completo dentro de un líquido. Eso es el hecho de bautizar. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Un ser humano es sumergido dentro de un líquido, dentro de algo que podemos decir el Espíritu Santo, pero creo que la palabra más adecuada que he optado aquí es en el río del Espíritu Santo, sumergido por completo. Acordaros de Apocalipsis y vi que del trono de Dios salía un río de bendición para todo el mundo. Y al surgir de ese río, al levantarse de ese río, surge una nueva criatura. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a explicar con las diferentes pautas, desde que un ser humano se sumerge hasta que ese mismo ser humano, ya siendo otra criatura diferente, surge del río del Espíritu Santo. Romanos 6 y capítulo 4. Porque nosotros, aquí habla Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre. No fue un hombre el que le dijo tú serás apóstol, tampoco fue por voluntad propia, sino de Dios mismo, de Jesucristo mismo que le dijo tú serás apóstol. Porque somos, la palabra somos está en plural, pero en plural de la primera persona. Somos, yo me incluyo dentro de la palabra. Porque somos sepultados, bautizados, juntamente con Él, con Cristo, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. ¿Qué bautismo se puede estar refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿El bautismo de agua? ¿Que somos sepultados en el agua y cuando salimos ya podemos vivir en vida eterna? Imposible, porque todos sabemos que la salvación se obtiene por la fe, no por el hecho de ser bautizado. El bautismo de agua es proclamar públicamente: pueblo, yo pertenezco a Cristo, soy bautizado, haciendo el ejemplo que Cristo hizo y enseñó a los demás. Pero al surgir del agua representa que el viejo hombre se queda en el agua y surge un nuevo hombre, pero ese hecho no salva a nadie. Pero aquí no está hablando de un bautismo con Cristo, juntamente con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos para vida eterna. O sea, que tengamos vida eterna a través de este bautismo que hemos recibido. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús nos muestra en su estancia en la tierra, con sus 3 años de predicación, la realidad de este mundo, la realidad de lo que venía, la realidad de lo que tenía que venir. Y en el capítulo 3 de Juan, que lo estudiaremos más adelante, se encuentra con un superior, con Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga. Y Jesús le dice: necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero utiliza otras palabras. ¿Qué no sabes? De cierto te digo, capítulo 3 y versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se está refiriendo a lo mismo, al bautismo del Espíritu Santo,
al nacimiento de nuevo, a esa persona que tiene que ser sumergida en el Espíritu Santo para que cuando asciende es una nueva criatura. Ha habido un nuevo nacimiento, ha habido un cambio en su vida. Físicamente será el mismo hasta el momento, pero espiritualmente es otra entidad. Pablo, durante todas las epístolas, habla continuamente del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, del efecto que hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo, si leemos en Hechos capítulo 2 y versículo 38, veremos que no es algo que se puede obtener pagando, no es algo que se puede obtener haciendo nada para obtenerlo, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Después de que, valga la redundancia, llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro hizo una predicación y concluyó con estas palabras, versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es que el bautismo, como hemos dicho antes, en agua, te vaya a entregar el don del Espíritu Santo, no. Simplemente es el arrepentimiento, el pedir perdón, el entregar la vida a Jesucristo. Es el primer hecho para recibir el don del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, que en la antigüedad todos conocían, todos sabían quién era el Espíritu, el rey David, los profetas, el pueblo conocía el Espíritu de Dios, sabía que el Espíritu de Dios, cuando hablaban del Espíritu de Dios, se estaban refiriendo a la deidad mismo de Dios, pero de una forma palpable. Era el Dios cercano que se acercaba a ellos, el Espíritu de Dios. Pero para ellos, proféticamente, este Espíritu de Dios era el espíritu de la profecía. Desde que en Génesis 15 se dio la promesa de un Salvador, todo el Antiguo Testamento está guiándose por esta promesa y por el espíritu de la profecía. Pero este espíritu de la profecía llegó a su punto cúspide, llegó a culminarse y a hacerse realidad. Gálatas capítulo 3 y versículo 14. Hoy vamos a ver muchos versículos, porque es importante. Cada palabra que se diga está avalada por la palabra de Dios dentro del mismo contexto, sin sacarlo del contexto. Gálatas capítulo 3 y versículo 14 nos va a decir que los que están en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, aquella bendición que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, alcanzase los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, el espíritu de la profecía se había hecho palpable. El Espíritu Santo había llegado a esta tierra. Pero no había llegado como en la antigüedad, para irse, para volver, para hacer los propósitos del Padre y volver al Padre, sino para quedarse aquí. ¿Qué nos ha enseñado Juan? Juan nos ha enseñado que un verbo que tenía la vida, que era la vida, se hizo la luz de los hombres, se hizo hombre en Jesús, y este Jesús fue el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ahora, el Espíritu Santo, la palabra santo, clasifica al tipo de espíritu que es. Un espíritu que no está en contacto con la podredumbre, ni con el pecado, que no está en contacto con la maldad del ser humano. Ahora, este Cordero de Dios que quita el pecado, abre la puerta para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, sin arrepentimiento genuino de los pecados conducidos y convertirse al Señor, no puede haber un bautismo del Espíritu Santo. Es obligatorio recibir a Cristo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Podríamos decir ¿cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Tendríamos que irnos a un libro más adelante, Efesios, capítulo 1 y versículos 13. En Él, este Él es Jesucristo, en Jesucristo también vosotros, aquí está hablando Pablo, ya habla a una iglesia y les dice que habiendo oído la palabra de verdad, escuchasteis que se os predicó el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, como Señor y Salvador, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero hemos tenido que oír la palabra de Dios, después arrepentirnos de nuestros pecados, después aceptar al Maestro en nuestros corazones, y Juan dice, y a los que le aceptaron los hizo hijos de Dios, bautizados en el Espíritu Santo, en ese preciso instante. Vamos a ver más adelante cómo es imposible ser un hijo de Dios y no tener al Espíritu Santo, o pertenecer a la iglesia y no tener al Espíritu Santo, o ser llamado cristiano y no tener al Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8 y versículo 9. Romanos, capítulo 8 y versículo 9. Mas vosotros, vuelve a hablarles a una iglesia, no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora ya está haciendo una condición. En la iglesia pueden haber muchos hermanos, pero aquí le está diciendo que para pertenecer a esta iglesia necesitas tener el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así vemos cómo el bautismo del Espíritu Santo representa una posesión, una pertenencia. Pertenecemos a alguien. Por eso hemos recibido el Espíritu Santo. Pertenecemos a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. ¿Tú perteneces a alguna iglesia? ¿Tú perteneces a alguna comunidad cristiana?
Tú perteneces al cuerpo de Cristo, al gran cuerpo de Cristo de todo el mundo, de todas las épocas del mundo hasta ahora, desde que llegó el Espíritu Santo, desde Pentecostés hasta hoy, hay una iglesia. ¿Tú perteneces a esa iglesia como cuerpo de Cristo? La respuesta la tenemos aquí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se los dio a beber de un mismo Espíritu. No hay dos espíritus diferentes. No hay dos momentos diferentes en la conversión para recibir dos espíritus diferentes o dos cualidades del mismo espíritu. Hay un simple hecho único y verdadero que Juan lo coloca en el lugar adecuado, detrás de la sangre del Cordero. El Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primeras palabras. Segundas, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Porque por su sangre es posible que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. El mismo apóstol Pablo, reprendiendo a los corintios, ¿que no sabéis que vuestro cuerpo no es vuestro? Que sois templo del Espíritu Santo. Ya no somos templo, ya no estamos en un templo, este templo de piedras. Aquí donde estamos no es importante. Lo importante es la familia que estamos aquí, que todos somos piedras vivas de esta iglesia, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en un mismo Espíritu, no en diferentes, ni en diferentes tiempos, ni en diferentes ocasiones. Sino, como nos ha dicho Pablo hace un momento, y hemos leído en Efesios, hemos oído, hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Antes hablé del espíritu de la profecía, cómo los judíos esperaban este espíritu de la profecía que culminara los tiempos, que llegara a hacerse perceptible y se cumplieran todas las profecías. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 17, por boca de Pedro, nombra al profeta Joel y habla claramente de este espíritu, de esta culminación del espíritu de la profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los postreros días. Dios lo califica como algo más que importante. Pensar que para Dios todas las personas somos iguales. Para Dios todos los pecados son iguales menos uno. Todos. Da lo mismo el que mienta como el que mate. Da lo mismo el que engaña a su mujer como el que piense que va a engañar. Para Dios todos los pecados están en la misma altura, menos uno. El pecado contra el Espíritu Santo. El peor pecado que uno puede cometer. No es casualidad que la Biblia diga, en los postreros días vendrá el Espíritu Santo, vendrá la era del Espíritu Santo, precedida por la entrada del reino de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos otra vez y vuelvo a incidir en lo mismo, porque es importante que se nos quede la cronología del apóstol Juan. El Cordero de Dios estuvo 3 años y medio en la tierra, predicando el Evangelio, o 3 años, predicando el Evangelio, dando su vida para que llegara los postreros días.
el tiempo del Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo, que ya sabemos que estamos en los postreros días y que de aquí solo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos da la certeza de que tenemos la vida eterna. Porque uno puede decir, como hay alguna religión que dice que la vida eterna no sé si se va a tener, si no se va a tener, no se sabe la certeza de quién puede tener la vida eterna o quién no puede tener la vida eterna. Pero Efesios, capítulo 1, hemos leído el versículo 13, ahora veremos el versículo 14. Volveremos a leer los dos juntos para que entendamos quién tiene la vida eterna. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es? Ahora explica, ¿qué es esto? Las arras de nuestra herencia. ¿Qué herencia tenemos los cristianos? La vida eterna. Vivir con Cristo continuamente. Las arras, el anillo. Cuando un matrimonio se va a casar, se ponen las arras, el anillo, que más que compromiso es señal de posesión. Uno le pertenece al otro, el otro le pertenece así. El Espíritu Santo nos sella con su sello, las arras del Espíritu, de que somos de Dios. Y a la vez, este sello nos dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que lleguemos al día en que cumplamos esa posesión y tengamos la vida eterna para alabanza de su gloria. Y para todo cristiano, el Espíritu Santo, como he dicho desde un principio, Pablo, durante todas las cartas, no para hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es el crecimiento, que es la obra milagrosa que el Espíritu Santo hace en cada uno de ellos. Acordaros de mis palabras. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es sumergir a un hombre o a una mujer enteramente en un río. Este río es el río del Espíritu. Y al surgir de este río, ser una nueva criatura. Gálatas 3 y capítulo 3 y versículo 3. Antes de Efesios, Gálatas. Gálatas 3 y versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo nos explica claramente, el inicio de la vida cristiana es el Espíritu. Antes es la carne. En ese preciso momento del nuevo nacimiento que habló Jesús, es el bautismo del Espíritu Santo, es el inicio de la vida espiritual. Antes no existía. Ahí empieza la vida espiritual. Por eso dice, tan necios sois, habiendo empezado en el Espíritu, es que no hay nada antes. ¿Ahora vais a volver atrás y volver a caer en la carne? Pero Pablo, más que reprender, lo que quiere es que nosotros entendamos que el bautismo del Espíritu Santo va más allá de aquel día que creímos en Jesucristo, sino que el Espíritu hace una labor diaria en nosotros. Un versículo que muchos conocemos de memoria, Filipenses, capítulo 1 y versículo 6. Y aquel que empezó, Filipenses, capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿no fue Jesús?
No fue Dios el Padre, fue el Espíritu Santo el que comenzó la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hablamos del apóstol Pablo, que recibió el bautismo del Espíritu Santo aquel día en que cayó del caballo, que se quedó ciego, que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, que pidió perdón por sus pecados. Hoy está en el reino de Dios. Hoy está presente. Hoy está presente. Hoy está presente en el cielo con el Señor. Sin embargo, de Él no ha salido el Espíritu Santo. Todavía, el día que nosotros nos vayamos, el Espíritu Santo continuará haciendo esta obra que dice Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día de su segunda venida. Cuando nosotros vengamos en gloria con Él, con los ángeles, en caballos blancos, igual que Él viene en un caballo blanco, para reinar en la tierra. ¿Qué recibiremos entonces? Un cuerpo glorificado. Primero, los muertos, los que murieron en Cristo, ellos resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados. Hay un inicio, hay una continuidad. Hemos dicho el día que empezamos en el Espíritu, una continuidad en que el Espíritu trabaja con nosotros día a día. Y 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 18, nos habla de una transformación. 2 Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, vemos esta transformación. Nosotros, los que recibimos el Espíritu Santo, nosotros los que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay una culminación, ser a la imagen de Jesucristo. Entonces, entre lo que estaremos en la tierra, más lo que estaremos en el cielo, seguiremos transformándonos hasta recibir nuestro cuerpo glorificado. Y entonces seremos a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, y con esto acabo, versículo 11 al 23. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo de Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vuelvo a leerlo, Romanos 8, 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, habéis sido bautizados en el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, este mismo Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales, los glorificará por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahora ya hemos visto, si os habéis fijado, el hecho entero del bautismo del Espíritu Santo. Un día creímos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y fuimos sumergidos en el río del Espíritu. Continuamos en el río del Espíritu. ¿Haciendo qué? Siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y un día surgiremos del río del Espíritu en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Y ese día el Espíritu Santo nos habrá presentado delante del mismo Jesús como nuevas criaturas. Todo es espiritualmente hablando, pero hasta el hecho físico ocurre en el mismo bautismo. El bautismo es la inmersión y es el surgir de las aguas. Somos inmersos en el Espíritu y al salir somos nuevas criaturas dispuestas a heredar el reino de los cielos. Así que, hermanos, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, somos hermanos en Cristo. Si tú un día te arrepentiste de tus pecados, decidiste entregar tu vida a Jesús, somos hermanos en Cristo. A diferencia de las pequeñas diferencias doctrinales que el mismo Espíritu ha dejado que ocurran así, que al mismo Padre le agradó que fueran así. Porque 7 iglesias les habló Jesús en el Apocalipsis, cada una muy diferente de la anterior. Incluso le llamó iglesia a una en que él estaba a la puerta llamando para entrar. Ni siquiera él estaba dentro. Pero en todas ellas había un remanente bautizado con el Espíritu Santo, creyentes del Señor Jesús y que entendieron que pertenecían a la iglesia porque tenían al Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu, estamos en los postreros tiempos, en los tiempos finales del ser humano. Después de aquí ya no hay más. Hoy es día de salvación. El mismo Espíritu lo dijo en el Antiguo Testamento: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyeres mi voz, mañana no te pertenece. El mañana no sabemos de quién es. Si hoy, amigo, que tú me estás escuchando, quieres pertenecer a la iglesia de Jesucristo, es ser sellado con el Espíritu Santo, tener la certeza de que vas a tener la vida eterna porque tienes al Espíritu Santo y estas son las arras de tu herencia, te aconsejo que te arrepientas de todos tus pecados, que pidas perdón al Señor y que recibas el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes hacerlo? Repite conmigo esta oración. Padre, reconozco mi estado pecador, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mi manera de vivir, de todo lo que he hecho, y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, sabiendo que la obra que hizo en la cruz, la hizo para mí, para perdonarme de mis pecados. Yo tenía que estar en su lugar, pero Él se suplió, Él se hizo hombre para estar allí en lugar mío. Y Señor, sé que al tercer día lo resucitaste,
y lo creo con todo el corazón y por eso sé que estaré vivo. Gracias por sellarme con tu Santo Espíritu en este momento y hacerme partícipe de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor bendiga todas nuestras posesiones, que el Señor bendiga nuestros hogares, que el Señor bendiga nuestras familias, que el Señor bendiga nuestra semana, que el Señor bendiga nuestro trabajo, que el Señor bendiga la obra de nuestras manos, que su Santo Espíritu esté con nosotros en cada cosa que tengamos que hacer, que decir, que su Santo Espíritu nos dirija en todas las cosas y así, Señor, que así reflejar que somos hijos tuyos. Perdona nuestros fallos, perdona nuestros pecados, perdona todo aquello que no te agrada y que tan repetidamente a veces lo hacemos, Señor. No venimos como un hipócrita, como un fariseo a pedirte perdón y volver a pecar. Tú sabes que somos polvo, que muchas veces si pecamos es involuntariamente, es inconscientemente, aunque sabemos dónde hemos caído y nos volvemos a levantar por las fuerzas de tu Espíritu. Gracias por los hermanos que han venido, guárdalos en su ida a casa. Guarda a todos los hermanos que van a escuchar esta predicación, que la están escuchando, bendice sus vidas. Y Señor, como iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús, amén.